Ok, entonces vamos a seguir con lo que es la práctica. Como tal, tenemos un prompt de prueba. Entonces, vamos a hacer lo que es la comparativa. Como tal, aquí tenemos lo que es los cuatro modelos más conocidos. En este caso sería ChatGPT, tenemos lo que es Cloud, tenemos Gemini y tenemos Cloud. Bueno, este es Copilot, perdón. Copilot, Gemini, Cloud y ChatGPT. Para lo que es empezar, bueno, vamos a hacer lo que es el, a pasarles el prompt No para estamos pedir, ahorita. y, Hay que la vayan a pegar. y luego vamos a hacer una comparativa, bro. Y la estoy cagando con esto. No pienses mucho de la policía alemana. No. Ok. Y tenemos ChatGPT. Y pues prácticamente nos está dando lo que es una información un poco estructurada con unas estrategias claras, dice, y accionables. En este caso, pues nos está dando prácticamente un total de 3, 6, 7, 8 apartados, 8 estrategias prácticamente. En este caso, pues vamos a Cloud. Igualmente, eh, algunas diferencias, pues algunos son un poco más creativos. eh, en la cuestión creación de emojis, se les ponen emojis, hay otros que son un poco más formales en las respuestas. Igual eso pues se puede definir también en lo que es el prompt como límite. Em, y pues prácticamente nos estaría dando algo bastante parecido en 4 5. Luego lo vamos a Gemini y nos da 5 igual. Además de eso, pues también nos agrega lo que es un pequeño resumen. Hay otras opciones, exportar a Excel, por ejemplo. Como pueden ver, algunos son un poco más intuitivos, incluso nos hacen preguntas si queremos eh, que nos ayuden en algo más específico, nos da sugerencias. eh, por ejemplo, acá nos pregunta qué le puede agregar, por ejemplo, qué podría ser más útil. Hay otros que son un poco más cortos. em, entonces, para nosotros elegir bien, tendríamos que tomarnos el tiempo en ir paso a paso leyendo o evaluando qué es lo que nos están dando. Y tenemos Copilot. Como tal, Copilot también nos agrega lo que es alguna fuente, pues, algunas de dónde sacó la información, por ejemplo, o alguna cita de, de dónde proviene la información que nos está brindando. Como pueden ver, pues incluso nos dan unas tablas comparativas, nos sugiere, nos está preguntando si quiere que, que cree un plan, por ejemplo. Igual aquí nos agrega todas las fuentes que utilizó. Como pueden ver, algunos pues, son un poco más intuitivos,
más claros, nos agregan sugerencias para proseguir. eh, pues ahí sería de que cada uno de nosotros, pues, dependiendo a gustos personales o a lo que nosotros nos dediquemos, pues podamos elegir el modelo correcto, ¿verdad? Otra cosa muy importante también para lo que es la elección de un modelo como tal, pues es, como tal ChatGPT no lo permite, pero por ejemplo podemos venir a Copilot y Copilot nos permite acá configurar si va a ser como tal solamente una instrucción sencilla o si nosotros queremos que él haga un razonamiento más profundo. En estos casos, pues, eh, si nosotros le ponemos solo buscar, simplemente cuando nosotros le hagamos la pregunta, la respuesta que vamos a tener va a ser instantánea, va a ser bastante rápida, pero él solo va a ir, busca la información y nos la entrega. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, un razonamiento profundo, lo que el modelo va a hacer es que va a tomar la información y va a ir estructurándola paso a paso, eh, y se va a tardar un poco más la respuesta, porque prácticamente va a tener un razonamiento más profundo por detrás antes de darnos la respuesta. Por ejemplo, si nosotros construimos un prompt bastante potente, nos va a responder tal cual y va a ser bastante entendible lo que nos va a dar, dependiendo de las especificaciones que nosotros le demos. Si nosotros em, creamos un prompt bastante bueno y especificamos muchas cosas, le ponemos acá solamente que sea rápido, pues la respuesta rápida, nos va a responder, pero tal vez no va a ser tan efectivo porque no va a ir paso a paso evaluando qué es lo que nosotros le pedimos, po. Pero en el caso ya nosotros le ponemos un razonamiento más profundo, claro, nos va a tardar un poco, incluso minutos, puede tardar en darnos la respuesta, pero nos va a dar tal cual lo que nosotros le pedimos y va a ser un poco más creativo y se va a tomar el tiempo de estructurar la información, buscar fuentes un poco más confiables. eh, Esa sería, en este caso Copilot lo ofrece. Otra característica de Copilot para un uso empresarial sería que está conectado con otras plataformas. Por ejemplo, si se utiliza, por ejemplo, archivos, en este caso documentos de Google, em, Excel, Google Drive. Entonces, cuando él nos va a entregar esa información, toma como fuente también archivos que nosotros ya tenemos como tal en nuestra cuenta. Pueden ser documentos, PDF, Word o Excel. Tomando como base eso, también eso le ayuda a evaluar, por ejemplo, en qué área trabajamos. Si trabajamos en un área administrativa, trabajamos en informática, por ejemplo, trabajamos en un área un poco más logística. Entonces, si tenemos archivos o información referente a eso, él va a va a utilizar esa información como referencia para darnos una respuesta un poco más efectiva, ¿verdad? Y esa es una ventaja que tiene este caso Microsoft, pero en este caso porque Copilot es de Microsoft. Entonces, es para un uso un poco más empresarial, pero tendría que ser algo que se tome en cuenta para elegirlo, para tomar una elección. Luego tenemos Gemini. Gemini es de Google. En este caso también podemos tener un razonamiento más profundo. Si queremos respuestas instantáneas, tenemos un apartado Pro para matemáticas y programación. Y así, pues tenemos algunos planes también. Bueno, tiene algunos planes de pago como tal. Eh, Igual, en el caso de Gemini y de Google, entonces también utiliza cierta información de nosotros, una cuenta de Google, utiliza cierta información para darnos unas respuestas un poco más certeras. Y Cloud, en este caso Cloud sí tiene
también lo que es el pensamiento extendido, que vendría a ser el mismo, ¿verdad? Que es por un razonamiento más profundo, que se toma el tiempo también de analizar un poco más las cosas. Cuando nosotros le pedimos que nos solucione un problema, pues profundiza más en ello y nos da una solución bastante efectiva. No solamente va y redacta así a la rápida. En caso de ChatGPT, pues solamente pues, tiene algunos y planes como tal, como ChatGPT Plus. Entonces esa sería más o menos una comparativa de lo que es los cuatro modelos que estamos presentando ahorita. Luego vamos a hacer una práctica más adelante. Hasta este momento, ¿hay alguna duda o que la pueden hacer ahorita? ¿O si está todo bien hasta el momento? Solamente me confirman y pueden dejar alguna reacción o pueden encender el micro o tengan pena. Si tienen alguna duda, la pueden hacer. Ok, todo bien. Ok, entonces seguimos. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Eh, Ahí va a depender también de cuestiones muy personales de cada persona, pero sí hay algunos aspectos que podemos evaluar, ¿verdad? Como lo que es la claridad. Como lo estábamos viendo, no todos son, nos entregan la información con un formato formal, ¿verdad? Hay otros que le utilizan emoticones, emojis, nos dan tablas, nos dan sugerencias si queremos exportarlo a Excel, por ejemplo, alguna comparativa, la profundidad, no todos los modelos pues tienen el mismo, digamos, la misma profundidad de investigación. Unos solo se van a una información genérica como tal, otros profundizan en más fuentes, cómo nos entregan la información, la organización como tal. Acá ahorita acabamos de ver una prueba, hay modelos que nos entregan estructurado las comparativas en tablitas, por ejemplo, hay otros que no dan solamente una lista, ¿verdad? La aplicabilidad también, que tan aplicable es lo que nos han dado, el formato y la velocidad de respuesta. Ahí influye mucho en cómo lo configuremos también, porque podemos elegir el razonamiento, ¿verdad? O si queremos respuestas bastante rápidas. A pesar de eso, podemos evaluarlo también, porque los modelos, digamos, que todos los ponemos en razonamiento profundo, a pesar de que todos están en razonamiento profundo, pueden tener ciertas variantes, pues. Tal vez hay modelos que se toman más tiempo para dar la respuesta y profundizan un poco más, otros también se van a un nivel intermedio y tal vez otros solo se van así por la información genérica. Y lo que estaba explicándose un poco, ¿verdad? Tenemos lo que es los enfoques o los modelos, pues, como ChatGPT tiene el GPT-1 el GPT-5 y los modos, ¿verdad? Que serían bajo, normal y el Pro. Ahí, pues, que es la versión de GPT, algunas son pagadas. Cloud, eh, como tal Sonne, que es más eficiente, y el Opus. Independientemente de eso, pues tenemos el enfoque, pues, que sería que en lo que nosotros enfocamos, si queremos un razonamiento más profundo. Y el caso de Gemini, que está el Flash y el Pro. Y Copilot tiene el GPT. Además de eso, lo que le mencionaba, que tiene conexión con datos de Microsoft. Entonces, eso es un plus también de lo que es Copilot. Y tenemos los modos de razonamiento. En este caso, pues tenemos el modelo rápido y el modelo de razonamiento. Y tenemos algunos ejemplos de que podemos utilizarlo. ¿Y por qué no podemos utilizar un modelo de razonamiento cuando solamente vamos a hacer una pregunta, por ejemplo? Tenemos alguna duda de traducción, por ejemplo. Queremos traducir una palabra
no le podemos poner el modelo de razonamiento porque es algo, pues, que no requiere tanta evaluación, ¿verdad? Como tal, los modelos rápidos son para respuestas inmediatas, preguntas simples o resúmenes cortos. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, define el liderazgo. Es algo, pues, que solamente va y lo busca en alguna fuente. Y los modelos de razonamiento, pues, eh, resuelven problemas complejos. Por ejemplo, se puede utilizar en programación. Cuando nosotros tenemos algún problema de programación, se toma el tiempo, el razonamiento de evaluar el problema. Incluso le podemos parsear lo que es el código y en qué parte nos está dando el error para que él lo evalúe paso a paso. Y pues para planes detallados y análisis paso a paso. Y tenemos un ejemplo práctico que sería diseño un sistema de evaluación de desempeño para una empresa de 50 empleados. Creería que ahí se queda corto también. Es un ejemplo que se queda corto. De hecho, los modelos de razonamiento pues, tienen que ser para algún problema un poco complejo también como tal, pero un problema matemático, problema de programación, problemas de cálculo o em, también podría ser análisis más profundos, por ejemplo, análisis de archivos, análisis de documentos grandes. ¿Cómo decidir un modelo? Eh, necesito profundidad, necesito profundidad, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que sí, el enfoque eh, de la profundidad como tal y el tiempo que se va a tomar, ¿verdad? En evaluar lo que es la información que nos va a dar, la rapidez. Y igual, pues si necesito la integración con mis datos. En este caso, pues se lleva el plus Copilot. Y tenemos prompts según tipo de modelo. Y para modelos rápidos, pues, como tal, los prompts pues, tienen que ser sencillos. O sea, un prompt que investigar algo, por ejemplo, eh, eh, una traducción, que nos cree un resumen, que nos investigue un tema. Para modelos de razonamiento, pues le pedimos análisis, por ejemplo, paso a paso, y luego propone tres estrategias por ejemplo. Pues se necesita un poco más de tiempo para tomarse la, para que nos dé la respuesta. Y luego pasaremos lo que es a lo que estamos hablando, como tal, zero shot. Y, y vamos a ver lo que es el zero shot y el shock. El zero shot, pues, solo es la instrucción como tal. Es lo más recomendable para utilizarlo en modelos rápidos. Y tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo traducir una palabra para resumir un texto, clasificar, por ejemplo, comentarios si es positivo o negativo. Entonces solamente es la instrucción como tal. Creo que la mayoría utilizamos eso al día a día para preguntar algo, alguna dirección. Por ejemplo, preguntamos eh, sobre algún producto. Entonces, solo va, lo investiga y nos muestra el mensaje. Y FitShop, en este caso, eh, como tal, este apartado, pues es que le damos nosotros ejemplos al modelo de cómo evaluar. Porque hay veces que nosotros le pedimos al modelo cosas que no son tan medibles. Por ejemplo, los sentimientos. Eh, no podemos preguntar, por ejemplo, que evalúe, eh, digamos, tres características y que me diga cuáles son positivas y cuáles son negativas.
o cuáles generan sentimientos positivos y sentimientos negativos. Pero en este caso, pues los sentimientos es algo muy variable, porque, por ejemplo, a mí, no sé, un acto puede generarme un sentimiento negativo, pero para otra persona puede ser positivo. Y entonces, como tal, nosotros tenemos que decirle o darle ejemplos de cuáles para mí serían positivos y cuáles serían negativos para que me dé una respuesta asertiva, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente es para que entienda mejor. Entonces, tenemos el uso de etiquetas claras, así como principios básicos. Y creo que vamos a hacer una práctica de esto ahorita, eh, antes de entrar lo que es a la parte de XML. Aquí estamos en XML ya. eh, entonces vamos a hacer la práctica. Eh, Como tal, vamos a hacer lo que es el ejemplo. Em, para este caso, creería que vamos a utilizar Copilot y le vamos a pasar un prompt. Ok, antes de empezar, hasta este momento hay alguna duda con respecto a lo que es los modelos, por ejemplo, los modelos rápidos, modelos de razonamiento. Antes de avanzar a la práctica, o si todo está bien, pues también me pueden poner una reacción. Ok, si tienen dudas, pues las pueden hacer, no tengan pena. Ok, ok, vamos a avanzar entonces. Si gustan, pueden ir haciéndolo. Si los que tengan la opción de hacerlo, pues lo pueden ir haciendo. O si no, pues se toman el tiempo luego en hacerlo. Sería que pueden tomarse esas prácticas, pueden luego ver la grabación. Ok. Como tal, ahorita nos está dando, o sea, el prompt que le paseamos es que, como tal, ponemos el rol, eso ya lo vimos en la clase pasada,
que actúe como social media manager. Crea una publicación, perdón, para Twitter sobre el impacto de la IA en el trabajo y y que el empleo tenga, aquí creo que me equivoqué, y el empleo de que tenga algo alto en engagement. En este caso, el engagement sería como eh, algo que penetre en lo que es la audiencia, que sea afectivo, que llame la atención, que cuando la persona vea la publicación genere, eh, por ejemplo, reacciones o que se tome el tiempo, pues, la persona en leerlo o que tenga enganche, como se puede decir. Pues, a eso se refiere esta palabra. Entonces solamente lo da esto, algo em, hasta cierto punto, tal vez se queda corto, algo genérico. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Le podemos dar ejemplos. Entonces, podemos hacer esto, y le parseamos los ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si nosotros podemos ver, tenemos lo que es el ejemplo de bajo enganche. En este caso, sería de bajo enganche. Vamos a hablar como enganche. Y esto sería lo que diría la publicación como tal, algo sencillo. Con un alto enganche como tal sería dando un poquito más de explicación y incluso estructurando cierta información. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, opinión general. Tenemos lo que es, le pasamos un ejemplo de bajo engagement y solamente sería esto. Luego le pasamos el otro ejemplo que sería de alto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él va a tomar referencia, que me va a crear algo con respecto a los ejemplos que yo le estoy dando, porque yo prácticamente lo quiero de este estilo y le estoy diciendo cómo no lo quiero, desde bajo. Y yo le estoy diciendo que tiene que ser de alto. Entonces le estoy pasando estos ejemplos para que él los tome como referencia y me cree la publicación con respecto a esos ejemplos. Entonces acá nos da una propuesta como tal. En este caso se queda un poco corta, tal vez pues, tenemos que agregarle ciertas instrucciones todavía, pero está cumpliendo con lo que nosotros estamos parciando como tal. Pues por los ejemplos los que le estamos dando son bastante cortos, los de alto son algo cortos, entonces prácticamente nos está haciendo algo medianamente parecido. Y le pone los hashtags también. Em, Luego de eso, pues vamos a pasar a la siguiente parte. Esta sería como la aplicación de lo que es em, la parte del feature. Voy a hacerle ejemplos para que nos entienda un poco más. Y luego pues pasaremos lo que es a XML. En este caso, pues esto solamente es para aplicar un poco más de entendimiento para que nosotros entendamos un poco más la jerarquía y para que el modelo nos entienda un poco mejor también. Entonces, en esto, pues, los principios básicos sería, pues, usar etiquetas claras, cerrar todo lo que, las etiquetas que abrimos y no mezclar jerarquías y ser consistente. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de, de lo que es XML.
acá, por ejemplo, de ventas. Entonces, esto solo nos sirve para estructurar un poco mejor lo que es los ejemplos como tal. Esto lo podemos utilizar en cualquier prompt también. Entonces, esto como tal, nosotros en informático, en programación le llamamos etiqueta, que vendría a ser. Pero esta es una etiqueta. Está dentro de Chávez, no, perdón, sería de los simbólicos de mayor y menor que. Entonces, está dentro del de menor y del de mayor, pues. Entonces, a esto nosotros le llamamos una etiqueta, programación. Entonces, tenemos que tener algo claro, que tiene que haber una etiqueta de inicio y una de cierre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El único detalle que hay acá es que la etiqueta de cierre tiene que llevar este slash, ¿ok? Entonces, solamente eso sería. Como tal, aquí tenemos otra etiqueta para verla un poco mejor. Sería algo así. Esto es muy parecido a HTML, que han visto HTML, ¿no? Eh, ¿Para qué nos sirve esto? Para estructurar mejor visualmente, para nosotros entender un poco más eh, la información. Entonces, tenemos la etiqueta de inicio, que es la que encierra todo, y eso equivale a todos los ejemplos, porque los que están adentro de esa etiqueta son los ejemplos que le vamos a parsear, ¿verdad? Entonces, dentro de los ejemplos, hay algunos que son de alto, en este caso, enganche le podríamos decir, de alto enganche, y los que son de bajo. Entonces, prácticamente nosotros aquí podemos ir eh, poniendo muchos ejemplos que sean de alto y de bajo. Y esto nos sirve para definir de una manera más estructurada cuáles son de bajo y cuáles son de alto. Entonces, ya vamos a ver un ejemplo con respecto al mismo ejemplo que venimos trabajando. Los números de ejemplos, podríamos pasarle entre 3 y 7 ejemplos. La variedad tiene que ser buenos ejemplos y malos ejemplos, como tal, ¿verdad? Y tienen que ir intercalados. Uno bueno, uno malo, uno bueno y uno malo. Usualmente los modelos prestan más atención al último, entonces tenemos que ir paseándolos así, de bueno y malo, ejemplos buenos y ejemplos malos. Y aquí tenemos ya como algo de cierre, cuando usar cada uno, el zero shot para traducciones, resúmenes, preguntas directas y el flip shot, que sería para tareas creativas, clasificación subjetiva, formato específico, incluso para marketing. Y aquí tenemos la estructura final recomendada. Esta es para tareas complejas, sería el rol, la instrucción, esto ya lo vimos, el rol, la instrucción, el contexto y los límites. Y agregándole lo que son los ejemplos, flipchart y la estructura XML. Aquí tengo lo que es ya un ejemplo de lo que yo le pasé ahorita a Copilot, pero ya estructurado en XML. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la etiqueta de ejemplos, que es la de inicio, y aquí sería la de cierre. Y aquí tenemos todos los ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo, el segundo, el tercero, y así sucesivamente podemos ir poniendo ejemplos. Dentro de él, pues aquí me tomé yo a pecho o a bien, pues, como se puede decir, agregar un poco más de etiquetas, ¿verdad? Como el tipo, y le pongo que si es de alto engagement y de bajo. Entonces, podemos hacerlo. Em, Sería esta parte de acá, ya para cerrar, perdón, ya para cerrar porque se nos está acabando el tiempo. Em, Aquí le podemos parsear lo que es.
eh, la estructura en XML. En este caso XML creo que les voy a agregar un poquito más de material para que sea un poco más entendible. Creería que les voy a grabar un video luego de esto explicando más a fondo esto para que lo puedan entender. Y prácticamente es lo mismo que le pasé hace un momento, pero más estructurado. Entonces, y, no está prácticamente algo parecido, pero más entendible para nosotros. Porque aquí tenemos lo que es la publicación. eh, no, creía que lo perdí, pero por ejemplo aquí tenía los ejemplos. Y estos ejemplos, pues, claramente, pues es un poco difícil para leerlos, porque no se ve dónde inicia y termina el primer ejemplo. Entonces es bastante difícil para visualmente, ¿verdad? Entonces el XML para eso vendría a ser. Está un poco más estructurado, ¿verdad? Los ejemplos, dónde inician y dónde cierran. Entonces les voy a agregar una parte de eso luego de la clase. Entonces prácticamente los da em, casi lo mismo, pero un poco más visual para nosotros. Y eso sería lo que es la clase. Creería que aquí tengo prácticamente de diapositivas solamente un ejemplo de estructura básica, como la que ya acabamos de ver, y los errores que pues pueden llegar a tener, ¿verdad? Que las etiquetas queden abiertas, una estructura mal cerrada, información mezclada y extender etiquetas. Podemos agregar etiquetas de más, ¿verdad? Que tal vez no son muy requeridas. Esto sería por el momento. Tenemos lo que es un espacio. Si tienen alguna duda, ahorita la pueden hacer. Tenemos un poco más de 1 minuto y medio para poder, si tienen alguna duda. Si no, pues estaría bien. Igual, me pueden dejar las dudas eh, en chat. Es correcto, son como comandos. Sería como para estructurar mejor los ejemplos o el prompt en general. Podemos, no se puede ser solo para ejemplos, puede ser para dar algunas indicaciones también, ¿no? Y que nos entienda mejor, pues. Y es para jerarquía, podemos parsearle qué cosas queremos que se enfoque más, ¿verdad? Y le ponemos en la etiqueta, ¿va? Que tiene que ser de jerarquía alta, ¿no? Y le ponemos los otros que pueden ser de jerarquía baja. Entonces, lo que está dentro de la jerarquía alta, pues es para que él se enfoque más en eso. Y los de jerarquía baja, pues sería para eh, algo que pues no es muy significativo, o que no puede ser que no profundice tanto en ello. Bueno, creo que nos queda poco tiempo. Voy a tomar a bien cambiar de plataforma porque Zoom me está dando bien poco tiempo y creo que vamos a estar cortando. Sí, hay veces que no vamos a tener mucho el tiempo para dejar extendido las preguntas. Entonces, como tal sería esto. Si tienen dudas, pues me las hacen llegar porque aquí no nos da el tiempo ahorita y si no las hay, pues está bastante bien. Entonces,